Estamos en la casa de Gina Tazara González. Ella es bisnieta del señor Tazara que llegó de Italia y nieta del señor Tazara Goldoni. Y esos dos señores crearon, o solo uno de los dos creó la sala Tazara. Se llama Sala de Conciertos Tazara o Sala Tazara. El doctor Solano escribió la historia en su libro. Yo quisiera que los dos me cuenten un poco qué fue la Sala Tazara y por qué fue tan importante. Bueno, la Sala Tazara se creó por parte de mi abuelo con la idea de... Su abuelo Tazara Goldoni. Tazara Goldoni, con la idea de crear un espacio en el que se pudieran reunir a discutir temas, a dar charlas, conferencias y a difundir la música, especialmente en el caso de mi abuelo, que era, le gustaba mucho la música clásica. Y pues su idea siempre fue... Y la ópera. Y especialmente la ópera. Y la idea de él pues era crear ese espacio en donde se pudiera escuchar la música, se pudiera dar conferencias de diferentes tipos, y que hubieran invitados, que hicieran conciertos para la gente que amaba la música. Pero él no quiso que solo eso quedara como en un grupo reducido de gente. Él quiso que a eso participaran pues el mayor número de personas que se pudieran, ¿verdad? Originalmente era en la sala. Originalmente inició en la sala de la casa, propiamente de la casa. Ahí un grupo pequeño de gente era la que llegaba. Eso fue alrededor de 1951, Camilo, según lo que yo recogí de la historia. Se comienzan a reunir en la casa, tal y como dice Gina. Y en 1959 ya se inaugura la Sala Tazara como tal. Que la hicieron detrás de la casa. Exacto, que Gina puede explicarte un poco cómo era esa sala. Nosotros, es más, Gina me enseñó ahora algunas fotos que ella tiene de esa sala, porque fue una construcción de verdad y con todas las características para poder escuchar un concierto ahí. Y decías, hablábamos al principio de que a mí me tocó ver esa calle 14 repleta de los mejores autos de San José. Porque usted es de una familia humilde de aquí y sé que usted y sus hermanos cuidaban carros. Nosotros íbamos a cuidar los carros ahí y nos pagaban al final por cuidar los carros. Pero lo que llamaba la atención era que ahí se reunía lo más selecto de este país, Camilo. Ahí nosotros veíamos llegar a don Pepe, ahí llegó Rafael Calderón, ahí llegaron grandes figuras de este país y eso era lo que al barrio le llamaba la atención. A nosotros en aquel momento, nosotros decíamos, aquí está la gente más rica, estos Tazaras son los millonarios de Barrio México. Así lo veíamos. Y por eso te digo que inicia en 1951 en la sala de la casa, porque tanto el padre de Gina, don Carlos Tazara Martínez, como el abuelo de Gina, Carlos Tazara Goldoni, son los que juntos crean era un antro de cultura. Claro, es que ese es el enredo mío. Yo sabía que eran padre e hijo, pero son la segunda y la tercera generación. No el primer Tazara que llegó, sino el hijo y el nieto. Exactamente. Los dos Carlos Tazara. Los dos Carlos Tazara Goldoni y Carlos Tazara Martínez. ¿Cómo se llamaba el abuelo? No recuerdan. El papá de Carlos Tazara Goldoni. No recuerdo, no tengo en este momento el nombre de él. Hubo grandes personalidades del país, como Constantino Láscaris, que pasaron por ahí. Sí, muchos... los Macaya. Los Macaya, compositores nacionales que estuvieron ahí también, poetas, inclusive hasta para ballet, porque hubo más de una función, digamos, de ballet. De eso tengo los brochures. En la siguiente entrega de esta serie vamos a hablar del Liceo de San José, y ahí figuras como Carlos Luis Altamirano, gran escritor y cuentista costarricense, Carlos Rafael Duberrán, gran poeta, trabajaron ahí, y muy cerca. Yo me imagino que había una relación con la Sala Tazara, porque
aunque era una música exclusiva y sigue siendo muy exclusiva la música clásica y la ópera, ellos querían abrirlo a la gente, por Sí. eso crearon la sala. Sí. Hay un aspecto interesante que tal vez Gina puede rescatar, porque no era solo música clásica. No, es que No. inicialmente eso inició así. Sí, pero luego por fue parte- ballet y mucha actividad cultural. Sí, habían exposiciones de arte. Ya después, con la colaboración de embajadas del Ministerio de Cultura, se realizaron muchas actividades ahí, con el auspicio de las embajadas. Ahora, ¿cómo funcionaba? O sea, ¿cómo la construyeron? ¿Era de la propiedad de la familia? ¿La familia tuvo que pedir recursos o todo lo hicieron Todo así fue, por pura ilusión? sí, todo fue por puro amor de ellos. En realidad, por el amor que le tenían al arte y a la música. ¿Y quién lo manejaba? Ellos. Ellos. Tal vez sería importante, Gina, rescatar quién manejaba lo político y quién manejaba lo... Mi abuelo era la parte social. Carlos Tazara Goldoni. Sí, ese era el que tenía como la parte social, la parte de hacer las invitaciones, de buscar los contactos, de buscar los artistas. Era como la parte social, digamos. ¿Y su papá? Mi papá era la parte técnica. Él toda la vida... El sonido. Esa fue su locura pasión. toda la vida. Y entonces él se preocupaba más por la parte técnica, el sonido, que estuviera perfecto. De hecho, para la construcción de la sala, él se asesoró con ingenieros de sonido. Por cierto, Canal 7 le brindó asesoría a él para la construcción de la sala en sí, Sí, el tema acústico. el tema de la acústica, porque tenía su forma especial, la sala. Lo especial es que ellos construyeron eso exclusivamente para la actividad cultural, ¿verdad? Sí. Lo construyeron, no era un apéndice cualquier común y corriente de la casa, ¿verdad? No, Era una sala de presentaciones. Sí, era única y exclusivamente para las presentaciones y las actividades que se realizaban. ¿Y cómo se iba integrando la gente? ¿La gente de la comunidad participaba, doctor? Que yo recuerde, Camilo, gente de Barrio México, yo no sé si Sí. eran algunos, pero como que eso lo teníamos, era un nivel cultural para nosotros, yo Claro. creo que era muy alto, era un nivel cultural altísimo. Era una actividad para gente Era de San José, y distinguida. de gente muy, que estuviera versada en el tema que se iba a manejar, o en la ópera, que te digo, ahí yo en algún momento vi alguna invitación donde estaba de pianista la esposa del doctor Germán Weinstock, Sarita Mintz. Ahí estaba una de las, vi la avenida de Sundari de Francia, yo también vi esa invitación. Y me llamaba la atención que habían muchas embajadas que colaboraban, Gina, Sí. para que se dieran las actividades. La Embajada de Italia, por ejemplo, casi que la gran mayoría de las actividades se realizaban ahí. Ellos traían los artistas y ellos se encargaban también de invitar a la gente. Todo se hacía bajo invitación, ¿verdad? En 1951 empieza toda la actividad en la casa. En 1958, 59 Se inaugura la sala, inaugura la sala. como tal. ¿Cuántos años permaneció? Esa es una buena pregunta. ¿En qué momento desaparece ya la sala, La Gina? sala, bueno, yo le puedo decir, de hecho, tal vez yo tendría unos 5 años cuando eso. 5 años. Sí. Y no va a Mira. decir cuántos años son, ¿Cuántos años tiene? porque... Sí, ahí son las mujeres y Sí, sí, estaba sí. uno jodido Sí, porque no le puede exactamente, preguntar, exactamente. pero quiere decir que estuvo como unos 30 años. Sí, tal vez más de 30 tal años. vez un poco más de poquito 30 más de años. 30 años. Sí, y bueno, inicialmente empieza con lo que es ópera, con lo que es actividades culturales, Sí. pero después ya empieza mi papá directamente, que esa era la parte que yo creo que él, en la que él... Carlos Tazara Martínez. Sí, que era la parte de las grabaciones de música costarricense.
que se grababan ahí. Música popular, sí. Se grababa la cinta, digamos, se hacía la grabación ¿verdad? Y se reproducía en cinta. Esa cinta el artista después la llevaba para hacer era otra época. Para tener el acetato. Pero las grabaciones, ¿verdad? Iniciales se hacían ahí. Entonces, de hecho, había muchas grabaciones de artistas costarricenses, por ejemplo, yo recuerdo de Manuel Chamorro, Luna Liberiana, la cinta, ¿verdad? Se grabó ahí, después posteriormente él hizo... Manuel Chamorro, Luna Liberiana. Me imagino que mucha música de Jesús Bonilla, de Héctor Zúñiga, de don Ricardo, don Reca. Del trío Los Ticos. Estuvieron Los Ticos, estuvo el gran folclorista costarricense, Lencho Salazar, también ahí hizo grabaciones. Sí, hizo grabaciones, Lencho. Mucha música folclórica costarricense se grabó ahí. Y ese fue un giro que le dio su papá. Sí, esa fue la parte de él, porque se hacían esas grabaciones ahí. ¿Cómo eran ellos? O sea, el señor Tazara y la señora Goldoni llegaron de Italia. De Italia. Y aquí crecieron los Tazara Goldoni. ¿Qué hacían? Ellos inicialmente se establecen en Punta Arenas. Ellos ahí tenían un hotel, el Hotel Imperial, y ellos, ese fue su negocio durante mucho tiempo. Ahí se establecieron, ahí se crió mi papá también, Punta Arenas, y ya después se vienen para San José, ¿verdad? Y se dedican al comercio. Y siempre vivieron en Barrio México. Mi abuelo... Microbiólogo, Gina. Sí, los dos microbiólogos. Los dos microbiólogos. Sí, mi abuelo y mi papá, los dos microbiólogos. ¿Pero en algún momento se dedicaron a la profesión o eran más bien empresarios, comerciantes? No, sí, mi abuelo tenía su laboratorio en el Pasaje Jiménez. Ajá. Y mi papá frente al Teatro Nacional tenía su laboratorio. Sí, o sea, se dedicaron a eso. Sí, ellos tenían sus actividades profesionales, ¿verdad? Esto lo tenían como decir, la afición de ellos. Sí. Era esta otra faceta. Doctor, ¿y usted qué rescata en su libro de la Sala Tazara? Mire, a mí me tocó, David, por el hecho de que Gina se haya casado con un cuñado mío, con Gustavo, mi hermano Marielos, sí. Yo tuve la oportunidad de estar sentado en la Sala Tazara. En algún momento yo estuve oyendo música con don Carlos, el papá de Gina, y yo entonces conocí la sala. Por supuesto que la conocí ya en el momento en que... ¿Y usted que fue cantante de la época no grabó ahí? No, ahí no me tocó grabar nada. El doctor Solano hasta se ganó un carro cantando. Sí, eso no hemos hablado en los documentales. Tenemos que hablar de eso, Camilo. Sí. Pero yo vi la sala. Yo estuve en una de las butacas donde estuvo sentado probablemente... Constantino Láscaris o don Pepe. Don Pepe Figueres venía. Don Pepe estuvo en varias oportunidades allá en la sala. Inclusive hay una actividad ahí en la que don Pepe le entrega una mención honorífica a mi abuelo por la labor. Hay dos figuras de la época, o tres figuras de la época, que si estaban aquí tuvieron una relación. Don Pepe, la primera esposa del doctor Calderón Guardia. Calderón estaba ahí en la sala también. Que es la que funda la Orquesta Sinfónica Nacional. Ella es la que impulsa la Orquesta Sinfónica Nacional. La belga. La belga, que está cumpliendo 70 años de la Orquesta Sinfónica. Y tal vez hasta Teodoro Picado, que era muy culto. Hay una cosa que es importante, Camilo, que Gina todavía no lo ha dicho, y es que el gobierno italiano les hizo un reconocimiento a ese darle tanto a la cultura, el recoger para los costarricenses, parte de lo que ellos decían. El gobierno italiano les dio el título de comendatore, tanto al papá de Gina, a don Carlos Tazara Martínez, como al abuelito, a don Carlos Tazara Goldoni. Y en el gobierno de Luis Alberto se hizo un reconocimiento también a don Carlos Tazara Goldoni por lo que había impulsado la cultura y lo que le había entregado al país. Y creo que es importante rescatarlo. De hecho, es un pecado de esta capital
que se haya perdido la Sala Tazara. Debería ser patrimonio arquitectónico y cultural, debería existir para todas las generaciones. Es cierto lo que decís, Camilo, y se hicieron, por parte de la familia, se hicieron todos los esfuerzos para que se rescatara esa sala. En algún momento, Delgado, de Canal 7, Manuel Delgado hizo el esfuerzo, compañero de nosotros del colegio, Manuelito Delgado, hizo el esfuerzo tratando de ver cómo se lograba que eso se constituyera en un patrimonio cultural costarricense, y no hubo la voluntad para que eso, que como decís vos, es una pérdida terrible para la cultura costarricense, no se declara patrimonio histórico cultural del país. Ellos tuvieron la sala hasta que su papá estaba ya grande, en edad. ¿Cómo fue? Sí, bueno, la sala ya como tal ya no funcionaba. Solo para las grabaciones. Solamente para cuestiones de ya eran más personales. ¿Qué tenían ahí? O sea, al final, ¿qué había? Eso se conservó tal y como estaba. Hasta que se botó la propiedad. Hasta que se vendió primero se vendió, pero luego no existe ya. Y ya no existe. Pero de ahí se conservó durante mucho tiempo todo. Grabaciones, equipos, todo lo que tenía la sala. Las butacas, todo se mantuvo ahí hasta el final, ¿verdad? Y usted ha conservado documentos, ¿verdad? Sí, yo... ¿Y qué detalles? Por ejemplo, el doctor Solano vio la invitación para la presentación de algunos artistas. Sí, de hecho estaban invitaciones, los programas de eso me encanta que recortes de periódicos, montones de cuándo se inaugura, de quiénes estuvieron. Porque curiosamente, digamos, dentro de las cosas que uno pudo analizar y ver en los recortes que pues yo conservo, está que, por ejemplo, venía un artista de México, de Chile, de Argentina, se presentaba en el Teatro Nacional de Francia, inclusive, se presentaba en el Teatro Nacional y había una segunda presentación en la sala de conciertos. Entonces, inclusive unos que venían directamente a través de la embajada que se presentaban a la sala. Sí. Ese legado por la cultura, yo les decía a ustedes dos antes de la entrevista que el hecho de que ellos fueran italianos era clave para esa defensa de la cultura, porque es parte de la cultura italiana, que uno lo ve todavía en San Vito de Cotobruz, por ejemplo, que hay tantos colonos italianos. ¿Eso qué le dejó a su familia? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué significa la Sala Tazara en la familia de ustedes? Bueno, definitivamente a nosotros el amor indiscutible por la música, por la cultura en general, el saber apreciar y pues nosotros vemos con nostalgia, ¿verdad? Ese pasado de ellos, en donde ellos quisieron pues que eso a través del tiempo se mantuviera, y tal vez a nosotros eso fue lo que nosotros tal vez pensamos que así debería de haber sido, y nos inculcó pues ese amor por la música, cada una a su manera, cada una a su forma, pero ese amor y pues el papel tan importante que puede tener una persona en el desarrollo cultural de un país, porque definitivamente sin ningún lucro, simplemente por el amor. Sin incentivos. O sea, tampoco es que el gobierno le ayudaba de alguna manera, No, es solo por amor al arte, nada más, y por querer compartirlo con otras personas, ¿verdad? Difundir la cultura a través de la música, del arte. Era otra época, no existía internet, no existía la televisión en esas primeras décadas. Había que tener un contacto vivencial con la cultura, con el arte. Sí, definitivamente. ¿Qué significa para Barrio México la Sala Tazara, doctor? De ahí, imagínate vos, Camilo, lo está diciendo Gina. De ahí era decir, aquí está la cultura en Barrio México, aquí está la música clásica en Barrio México, y probablemente el orgullo más grande que debe sentir la familia Tazara es decir, mi papá
y mi abuelo entregaron sin pedir nada, todo para ofrecerle a Costa Rica lo mejor que ellos podían dar. Yo creo que esa es la gran satisfacción que ellos deben tener. Y por supuesto una gran nostalgia. Y decir que parece que aquí como que la cultura, como que la buena música a nadie le interesa y a nadie le interesó, porque nadie dijo, esto debemos rescatarlo. Se rescatan otras cosas que probablemente no tengan tanta importancia ni tengan tanta trascendencia, y esto que debió haber sido algo que debió haberse declarado como algún patrimonio de este país, no se hizo el esfuerzo. Gina Tazara González, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Solano. Gracias a usted también.